capítulo 2, versículo 1 al 5. Yo puse como tema en esta tarde exhortaciones a los adultos de la iglesia. Que Dios pueda bendecir y honrar su palabra en esta tarde. Hermanos, muchas veces pensamos que si una persona tiene el privilegio de llegar a la vejez, esa persona se va a distinguir por la madurez. Pero no siempre es así. A veces creemos que porque una persona es anciana, es una persona madura, pero no siempre es así. Muchos de los adultos, lamentablemente, tienen fama de ser inmaduros, impacientes, solitarios, dependientes o perezosos. Estas personas han llegado a la vejez, pero no han llegado a la madurez. Son ancianos, pero con una conducta de un niño. Alguien dijo, son niños con canas y arrugas. La Biblia ciertamente nos anima a tener el corazón de un niño, pero no la conducta de un niño. Hermanos, llegar a la vejez tiene sus serias complicaciones físicas y si a eso le agregamos la inmadurez, la falta de sabiduría, la falta de paciencia, la vejez, por cierto, no la vamos a disfrutar. Serán días amargos y difíciles. Por eso Pablo escribe a Tito y Tito le va a enseñar a los adultos de la iglesia. Y el pasaje de hoy nos mostrará cómo los adultos mayores deben vivir de acuerdo a la sana doctrina. De eso se trata, vivir de acuerdo a la sana enseñanza, para que esos adultos mayores en la iglesia no solo sean una bendición a su familia, no solo sean una bendición a la iglesia, sino también sean una bendición a las futuras generaciones, a los que vienen detrás de ellos. Pero hoy quiero hacer una aclaración, hermano. Quizá alguno está pensando en este momento que este mensaje es para la gente mayor, no es para mí que soy joven. Quiero decirle que están muy equivocados. Este mensaje es para los adultos, pero asimismo es para los jóvenes. Por dos razones. Número uno, porque Pablo enseña aquí de qué manera deben vivir los matrimonios jóvenes, especialmente las mujeres, como esposa y como madre. Así que también va dirigido a las mujeres jóvenes. Y número dos, porque si tú eres joven, hoy eres joven, y quieres llegar a ser un anciano maduro, debes cultivar ahora estas cualidades en tu juventud. Porque lo que no cultivas en la edad de tu juventud, no lo podrás cultivar en la vejez. Y les voy a dar un ejemplo. Si hoy tú eres una persona joven y eres una persona de mal genio, si tú no trabajas en esa área, cuando seas viejo, vas a ser un viejito cascarrabia, que ni el perro va a querer jugar con vos. Porque lo que no se cultiva en la juventud, no lo vas a cultivar en la vejez. Si no tratamos nuestros defectos en la juventud, esos defectos se van a potenciar en la vejez. En la vejez cosechamos lo que sembramos en la juventud. Así que si quieres ser un anciano maduro, primero debes ser un joven maduro. Si quieres ser un anciano sabio, primero tienes que ser un joven sabio. Por lo tanto, este mensaje es para los ancianos y es para los jóvenes. Hermanos, todos un día vamos a llegar a la vejez. Algunos ya están más cerca que otros, pero todos un día vamos a llegar a la vejez. Y les puedo asegurar que ser viejo no es fácil. No es fácil. Por eso en la palabra de Dios vamos a encontrar instrucciones para las personas adultas, para las personas mayores.
Pero antes de analizar estos 5 versículos, quiero dar un pequeño resumen de lo que viene diciendo el libro de Tito. Por ejemplo, vamos a ver que hasta el capítulo 2, versículo 1 al 5, todo se trata de características. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, estudiamos las características de aquellos que han sido elegidos por Dios. ¿Cómo podemos distinguir a una persona que ha sido elegida por Dios para salvación? En los versículos 1 al 4 están las características. También podemos ver que del versículo 1, del capítulo 1, del versículo 5 al 9, vemos las características de aquellos hombres que han sido llamados por Dios para ministrar la iglesia, los ancianos, los pastores. Allí están las características que deben tener los que van a liderar la iglesia. En los versículos 10 al 16 de este capítulo 1, se puede ver allí las características de aquellos que son los falsos maestros. ¿Cómo podemos distinguir a un falso maestro? Bueno, allí están las características. Pero hoy en el capítulo 2, versículo 1 al 5, veremos las características distintivas de aquellos adultos mayores de la iglesia que deben vivir de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. ¿Cómo debe ser un adulto en la iglesia de acuerdo a la sana enseñanza? Ahora, una persona adulta en los tiempos bíblicos era una persona que aproximadamente tenía 60 años. Una persona en esa época, si tenía 60 años, ya era un anciano o una anciana de edad. A mí me queda todavía 3 años. Algunos ya lo pasaron. Ahora, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 9, Pablo, él confesó que era un anciano. Y sacando las cuentas, Pablo en esa época tenía más o menos 60 años. Entonces, una persona de 60 años ya era un adulto. Y este mensaje va para ellos. Vayamos entonces ahora al desarrollo de este pasaje. En este capítulo 2, Pablo pasa de hablar de los pastores, ahora va a hablarle a la congregación, específicamente a los adultos mayores, hombres y mujeres. Cómo deben conducirse los hombres y las mujeres mayores en la iglesia. Después va a hablar cómo deben conducirse los jóvenes y después va a hablar cómo deben conducirse los esclavos. Pero todo de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Hermanos, porque no solo debemos conocer la sana doctrina, sino vivir la sana doctrina. Hermano, hay un peligro de conocer la sana doctrina, de cantar la sana doctrina, de compartir la sana doctrina, pero no vivirla. Y ese es un gran peligro, hermano. Estamos en una época donde parecería que nos hemos acostumbrado a escuchar, pero no obedecer. Nos fascina venir a la iglesia y escuchar un sermón, pero vivirlo, practicarlo, experimentarlo es lo que cuesta. Y en este pasaje vamos a ver que Pablo le dice a Tito que enseñe a los hombres mayores, a los jóvenes y a los esclavos a vivir de acuerdo a la sana enseñanza. Por eso vamos al versículo 1 y Pablo le dice a Tito allí en el versículo 1, pero tú, dice Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú. Pablo comienza diciendo, pero tú, Tito, habla conforme a la sana doctrina. Pablo aquí hace un contraste entre Tito y los falsos maestros. Los falsos maestros dicen que hablaban vanidades, pero tú, Tito, habla la sana doctrina. Hay un contraste aquí. La palabra sana en este pasaje significa saludable. Implica también higiene y limpieza. Eso es lo que significa la palabra sana. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Pablo aquí va a mostrarle a Tito que la sana enseñanza produce una vida sana, una vida saludable. Es imposible separar sana doctrina con sana vida. Eso no existe. Hermanos, la Biblia siempre enfatiza que la sana doctrina va unida
a la piedad y a la santidad. No se pueden separar. Por lo tanto, una iglesia de sana doctrina se la debería conocer porque sus miembros tienen una conducta sana, una forma de vivir saludable, que está de acuerdo a lo que ellos confiesan. La sana doctrina o la sana enseñanza nunca está divorciada de una conducta pura y piadosa. La enseñanza correcta conduce a una vida correcta, moral y espiritual. Por esta razón, Pablo va a instruir a Tito a que enseñe a los creyentes de Creta a vivir en oposición a la sociedad que ellos estaban viviendo. ¿Y qué dice Tito? ¿Cómo eran los cretenses? Dice que eran malas bestias, eran glotones ociosos y mentirosos. Pablo describe en los versículos anteriores que los cretenses se caracterizaban por ese estilo de vida. Pero Pablo le dice a Tito, pero Tito, tú no. Tú y la congregación deben vivir en contraste a la sociedad. Hermanos, la iglesia se debe diferenciar del mundo. Se debe diferenciar del mundo. La iglesia no debe vivir conforme al mundo, sino conforme a la sana enseñanza, a la sana doctrina. Yo siempre les digo a los hermanos allí en Rafaela, cuando un incrédulo viene a la congregación, el incrédulo tiene que darse cuenta que aquí hay algo que no hay allá afuera, porque ve la vida de los creyentes, que es algo diferente a lo que hay allá afuera. Porque si el incrédulo viene acá y ve que nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, vivimos como ellos, ¿qué va a decir el incrédulo? Para eso me quedo donde estoy. Pero Pablo le dice a Tito, ustedes deben vivir en contraste a la sociedad que los rodea. Los cretenses tenían una mala reputación. Y Pablo aquí comienza dando instrucciones a los adultos mayores de la iglesia, primeramente a los hombres y luego a las mujeres. Y vamos a comenzar a desarrollar estas características que deben distinguir a los hombres mayores de la iglesia que viven conforme a la sana enseñanza. Y por ejemplo, en el versículo 2 dice que los ancianos, no estamos hablando de los pastores, estamos hablando de personas de una edad de 60 años para arriba, que los ancianos, en primer lugar, dice que sean sobrios, sobrios. La palabra allí, sobrio, es una palabra que contrasta con la palabra ebrio. Esto significa que los adultos mayores deben tener dominio propio, templanza y ser equilibrados. Una persona mayor tiene que ser sobria. ¿Qué significa sobrio? Dominio propio, templanza, equilibrado. También implica no tener un comportamiento excedido, es decir, que su conducta sea estable, que no sea extremista, que un día está contento y el otro día está amargado, que un día quiere hablar con todo el mundo y el otro día no quiere hablar con nadie. Eso no es ser sobrio. Estos ancianos, lamentablemente, son dominados por su estado de ánimo y por las circunstancias. Una persona que no es sobria es dominada por su estado de ánimo y por las circunstancias que le rodean. Si las circunstancias que le rodean son buenas, está alegre, canta al Señor, está gozoso, pero cuando sus circunstancias están malas, se deprime, se angustia, se aísla. Eso no es ser sobrio. Alguien sobrio es aquel hombre que tiene gozo en la salud y tiene gozo en la enfermedad. Es aquella persona que tiene gratitud a Dios cuando es prosperado y tiene gratitud a Dios cuando está en necesidad. Es decir, que su vida espiritual no depende de su estado de ánimo ni de las circunstancias que le rodean. Eso es ser sobrio. Hermano, es triste
Cuando nosotros somos dominados por nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero acá dice, sean sobrios. No te dejes dominar por tu estado de ánimo, ni tampoco por las circunstancias que te rodean. Nosotros debemos ser dominados por las Escrituras, por la palabra de Dios, por Dios. Hermanos, muchas veces nuestro estado de ánimo nos estanca. Nuestro estado de ánimo nos lleva a delegarnos de las responsabilidades. No, hermanos, el cristiano debe vivir por encima de su estado de ánimo y de las circunstancias. ¿Y eso cómo se logra? En dependencia de Dios, en dependencia del Señor. En segundo lugar, Pablo dice que los adultos mayores de la iglesia deben ser serios, serios. Ahora, esto no significa que deben ser amargados, que deben andar con una cara larga o parecerse a un ogro o carentes de humor. No, hermano. Serio significa alguien digno de confianza, de respeto, es decir, que se comportan dignamente de tal manera que se ganan el respeto de los jóvenes y la confianza de los adultos. Eso es ser serio. Una persona seria, cualquier persona se podrá acercar a él para recibir un consejo sabio y bíblico, porque ven en él un hombre que toma las cosas de Dios seriamente. Serio es un hombre que ciertamente se va a reír, pero nunca se va a reír de la inmoralidad, ni de la vulgaridad, ni de las cosas santas de Dios. Es alguien que va a tratar con seriedad lo que es serio. Nunca se reirá de los defectos o de las desgracias de los demás, ni tampoco se reirá de aquello que es santo y sagrado. No andará haciendo chiste acerca de Dios ni de las cosas santas de Dios. Y hoy lamentablemente en las redes sociales se ve mucho eso. Se lo dibuja a Jesús, a Dios, de una forma cómica. Eso no es ser serio. Ser serio significa tomar las cosas de Dios seriamente, porque Dios es santo, es sagrado. Un anciano debe ser serio, no amargado, pero tampoco un payaso. Debe ser una persona que toma las cosas de Dios seriamente. Lo que es serio, lo habla seriamente. No se ríe de aquello que es santo, es sagrado. Otra característica del adulto de la iglesia en cuanto a los hombres, también dice que sea prudente, prudente. Esta palabra significa cauteloso, sabio, es alguien que piensa antes de hablar y es alguien que piensa antes de actuar. Es decir, que es una persona que no va a hacer nada sin primero haberlo pensado y meditado. No es una persona impulsiva, no, es una persona sabia. Esta palabra prudente aparece 4 veces en las cartas pastorales y es interesante que se le exige prudencia a los ancianos de la iglesia, a los pastores, se le exige prudencia a las ancianas de edad, se le exige prudencia a las mujeres jóvenes casadas y se le exige prudencia a los jóvenes en general, solteros. La prudencia siempre evitará tomar malas decisiones que acarrean duras y dolorosas consecuencias. Una persona imprudente es una persona impulsiva, que actúa y después se pone a pensar, pero ya es tarde. Alguien prudente es alguien sabio. Proverbios 17:27 dice, de espíritu prudente es el hombre entendido, el hombre sabio. La prudencia y la sabiduría son hermanas gemelas. Hermano, es imposible que yo sea sabio y sea imprudente, o sea prudente y sea necio. Sabiduría y prudencia van de la mano. También dice Pablo a Tito que los adultos mayores sean sanos en la fe.
Significa tener una confianza en Dios en cualquier circunstancia. El cristiano adulto ha pasado por muchas pruebas y tribulaciones, pero aún confía en la bondad de Dios. Aún confía en la bondad de Dios. El anciano debe tener una fe inquebrantable, ya que él ha comprobado cómo Dios le ha sostenido hasta la vejez. Debe ser un ejemplo de fe para los más jóvenes, porque él ya vivió más años y pudo ver cómo Dios los sostuvo en sus tribulaciones, en sus debilidades. Tiene que ser sano en la fe. El anciano no le debe temer al futuro ni a la muerte, porque él ha experimentado el cuidado de Dios en todo momento. Los ancianos deben ser un ejemplo de fe y fidelidad. Hermanos, siempre, si hay algo que siempre me recuerdo es esto. Si el Señor me ayudó ayer, ¿por qué no me va a ayudar hoy? Si el Señor te ayudó ayer, hermano, ¿cómo no te va a ayudar hoy? Por eso los ancianos que han vivido más años que los jóvenes deben ser un ejemplo de fe. Transmitirle esa confianza a aquellos que son jóvenes, porque ellos han vivido más tiempo y han visto la mano de Dios en su vida. Pero también dice que seamos sanos en el amor. El anciano debe ser un ejemplo de amor al Señor porque él ha vivido más décadas que los demás. Esto le ha permitido conocer más al Señor. Él tiene más experiencia en la vida cristiana. Por lo tanto, él debería amar al Señor más que los jóvenes, porque él vivió más años que los jóvenes. Pero también implica que los hombres ancianos deben ser un ejemplo de amor a los hermanos. Dice, sanos en el amor. Que se muestren generosos, amables con todos, aun con aquellos que son difíciles de tratar. Un anciano no debe guardar rencor ni amargura contra nadie, debe mostrar un amor sincero y compasivo. Hermano, alguien dijo una gran verdad y me quedó grabado. Qué difícil es ver un joven humilde y un viejo alegre. ¿Qué es lo más natural que vemos? Jóvenes orgullosos y viejos amargados. Eso es lo que se ve. Pero cuando uno ve un joven que es humilde y un viejo que es alegre, eso llama la atención, porque es antinatural. Y lamentablemente muchas personas cuando llegan a a la vejez son personas amargadas, están llenos de rencor, de amargura, no pueden perdonar, se viven quejando, porque no son sanos en el amor. No son sanos en el amor. El anciano en la iglesia debería ser un hombre que todos quisieran estar con él. Y no al revés, que nadie quiera estar con él. Un anciano que es sano en el amor siempre estará rodeado de personas. Siempre estará rodeado de personas. ¿Quiénes son los ancianos que están solitos? Aquellos que viven con rencor, con amargura. Aquellos que no quieren perdonar, quedan solos. Y uno muchas veces lo ve en los hogares de ancianos. He tenido la oportunidad de ir a los hogares de ancianos. La mayoría están allí llenos de amargura. Pero el creyente adulto que está en la sana doctrina debe ser un hombre sano en el amor, que no guarda rencor, no guarda resentimiento, puede amar a todos a pesar de los defectos que todos tenemos. También dice sanos en la paciencia. Significa perseverancia, esperanza. Lo que Pablo nos enseña es que los ancianos terminen bien la carrera, que sean perseverantes en terminar su ministerio de la mejor manera posible, pues hay muchos ancianos que en su última etapa de su carrera se desaniman, se desenfocan del ministerio y ¿saben lo que pasa? Se empiezan a autocompadecer. Se empiezan a autocompadecer. Dejan de servir y demandan que sean servidos. Hermano, es triste ver a creyentes que en su última etapa de su vida, en vez de ser un referente para los más jóvenes, abandonan la carrera.
se desaniman, guardan rencor, demandan, exigen, cuando deberían ser las personas más maduras de la iglesia, que están a disposición de la iglesia. Estos ancianos se enfocan en sus necesidades y dejan de lado las necesidades de los demás. Se vuelven críticos, egoístas, cómodos y quejosos. Esa es una triste realidad, hermano. Por eso está esta enseñanza acá en Tito. Todas estas exhortaciones van contra nuestra naturaleza caída. Un anciano de 90 años dijo lo siguiente: yo no quiero morir en una cama, yo quiero morir en el campo de batalla, yo quiero morir sirviendo. Yo conocí a ese hombre. Tenía 90 años y venía a la iglesia Rafaela, era de Buenos Aires, a predicar. 90 años. Y él dijo: yo no quiero morir en una cama, yo quiero morir en el campo de batalla, sirviendo al Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Cómo estimula a los que somos más jóvenes. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Él desde la cárcel, antes de ser ejecutado, estaba involucrado y abocado al servicio de las iglesias. Hermano, Pablo, cuando fue encarcelado, no se tiró en la cama y empezó a llorar y a autocompadecerse de sí mismo. No, él desde la cárcel ministraba a las iglesias. Hermoso. La cárcel para Pablo no fue un obstáculo para servir al Señor. No. Esto es lo que Dios espera de los hombres que son ancianos en la iglesia, de edad, que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia y en la perseverancia. Querido anciano, que tú no seas conocido por tus arrugas o por tus canas, ni mucho menos seas conocido por tus defectos de carácter, sino que seas conocido porque eres un hombre sabio y maduro, que se ganó el respeto de los jóvenes y la confianza de los adultos. Que tú seas un referente para los que vienen detrás tuyo. Que tú puedas decir: yo quiero ser como ese hombre. Hermanos adultos, que si Dios te ha permitido llegar a la vejez, que es un privilegio que no lo tienen todos, no lo tienen todos, no muchos llegan a la vejez, ni siquiera llegan a la juventud. Si el Señor te ha permitido llegar a la vejez, es para que seas un ejemplo, un estímulo para la próxima generación. Quiero que me acompañen a Salmos 71, 18. Salmos 71, 18. El salmista dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos, todos los que vienen después de mí. ¿Para qué quería este anciano que Dios no lo desampare? Para que pueda ser una bendición para la próxima generación. Hermano, ¿para qué quiere usted llegar a ser viejo? ¿Cuál sería la motivación? Para ser de bendición a la próxima generación. Para eso, hermano. El apóstol Pablo estaba en un dilema. Dice: yo quisiera estar con el Señor en el cielo, pero también quiero quedarme en la tierra. Pero si me quedo en la tierra es para poder servirles a ustedes. Es decir, hermano, ¿para qué usted quiere estar acá en la tierra? ¿Cuál es su prioridad para estar acá en la tierra? Para ser de bendición a su generación. Esa es la motivación de Pablo que tenía. Yo no quiero estar acá en la tierra porque me quiero jubilar, quiero descansar. No, para poder ser de bendición a ustedes,
para servirles. Y ese es el sentido de la vida espiritual, hermano. Si yo quiero estar en esta tierra, Señor, que sea para la bendición de tu iglesia, para la bendición de esta generación que me ha tocado vivir, no para otra cosa. Si no, estoy desperdiciando mi vida. La vejez no debe ser un obstáculo para servir al Señor, sino debe ser una oportunidad para ser de bendición a los que vienen detrás mío. Ser una bendición. Muy bien, entonces hablamos de los adultos creyentes en la iglesia, cómo ellos deben vivir la sana doctrina. De esta manera, en contraposición a la sociedad que los rodeaba. Pero ahora le toca a las ancianas, a las mujeres ancianas. Dijimos que un anciano tiene entre 60 años. Ahora Pablo va a hablar a las ancianas. ¿Cómo deben ser las ancianas creyentes en una iglesia conforme a la sana doctrina? Versículo 3. Volvemos allí a Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, recuerden, no estamos hablando de las pastoras, estamos hablando de mujeres de edad. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Esto significa que tenga una presencia y una apariencia física digna de su edad. Es decir, que su apariencia no sea ostentosa o fuera de lugar, que sea reverente en su porte. Por ejemplo, que no se vista como una adolescente de 15 años, pero tampoco tenga un comportamiento extravagante, como dice Pablo en 1 Timoteo, el de peinados ostentosos y vestidos costosos. Porque este tipo de conducta es una negación a envejecer. Estas mujeres tienen miedo y vergüenza de envejecer. ¿Ustedes conocen mujeres mayores que se visten como adolescentes? ¿Pero por qué? Porque tienen vergüenza de envejecer. Se resisten a envejecer. Y Pablo le dice a Tito, no, las ancianas sean reverentes en su porte. Porque este tipo de conducta, perdón, estas mujeres se han olvidado de que Dios no ve la apariencia física, sino el carácter al corazón. Hermanos, hay una tendencia en nosotros a no querer envejecer, a no querer que nos llamen viejos. Pero hermano, ¿qué es lo que mira el Señor? No ve tu edad, ve tu corazón, ve tu carácter. Ese es un lindo consuelo para los que ya estamos cerca de los 60. El Señor ve tu corazón. Pero vivimos en un mundo humanista, moderno, donde el énfasis está puesto en la belleza física, no en el carácter. No en el carácter. Usted fíjese en el mundo. ¿Quiénes son las personas más sobresalientes en el mundo? Los que son lindos, los que son inteligentes y los que tienen dinero. Pero Dios dice, yo desecho todo eso, yo miro el corazón. Hermanos, Dios lo que mira de una mujer es su carácter, su corazón. El apóstol Pedro dice así que Dios estima a la mujer que es de espíritu afable y apacible. Esa es la mujer que Dios valora. La mujer que es afable y apacible. ¿Qué significa? Cariñosa, cariñosa y pacífica. Dice que Dios estima, valora a la mujer que tiene ese espíritu afable y apacible. Entonces Pablo dice, las mujeres mayores deben ser reverentes en su porte, que su forma de vivir y su forma de vestirse concuerde con su edad. Eso es ser reverente en su porte. También, en segundo lugar, las ancianas en la iglesia no deben ser calumniadoras. Dice el texto, no calumniadoras. Es interesante esta palabra, hermano. En el idioma original, que es el griego, la palabra calumniadora significa diabolos. Pablo le está diciendo, las mujeres no sean diablas, porque
Calumniador viene de la palabra acusador. Por eso el diablo es el acusador de los hermanos. Y la mujer adulta en la iglesia no debe ser calumniadora, no debe ser una acusadora de los defectos de los demás. Pablo dice, no sean diablas, no anden acusando falsamente, hablando mal de los demás. Las mujeres ancianas, al tener más tiempo, porque ya han terminado de criar a sus hijos, tienen la tendencia de usar ese tiempo libre en andar chismeando, entremeterse en la vida de los demás. Esto no caracteriza a una mujer de sana doctrina. Hermano, ese es el peligro de la mujer mayor. Ya dispone de más tiempo, sus hijos están criados, quedó sola. ¿Y que a qué se dedica? A mirar los defectos de los demás. Por eso Pablo dice, no sean calumniadoras. Las personas calumniadoras ponen en riesgo la reputación de familias, de amigos y de la misma iglesia. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Impresionante este versículo. Una persona chismosa que va a hacer apartar a los mejores amigos. Hermanos, una persona que es chismosa trabaja para el diablo, porque el diablo dice que es el acusador de los hermanos. Cuando nosotros estamos chismeando, estamos haciendo el trabajo del diablo, estamos trabajando para Satanás. Entonces la mujer adulta debe evitar ser una mujer chismosa. En tercer lugar, dice, no esclavas del vino. Interesante esto. No esclavas del vino. Una frase fuerte que hace referencia a la embriaguez, porque muchas personas de edad avanzada recurren al vino como un estimulante y un medio de aplacar las frustraciones y la soledad de la vejez. Por lo tanto, la adicción al vino se convierte en una prisión, no en un escape de la realidad. Muchas personas en la vejez recurren al alcohol como una forma de escape, pero en realidad es una prisión. Hermanos, esto trae como consecuencia una mala reputación para el Evangelio y también conduce a otros a seguir el mal ejemplo. ¿Cuál es la tendencia de una persona adulta que ha quedado sola? Es recurrir al alcohol para poder olvidar su realidad. Y eso es de mal testimonio. Pablo dijo a los efesios, no os embriaguéis con vino, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. ¿Quién debe dominar nuestra vida? El Espíritu Santo, la palabra. Y especialmente cuando llegamos a la tercera edad, porque la tercera edad tiene muchas complicaciones y es el momento de recurrir a las escrituras y no al alcohol. La mujer piadosa buscará ser dominada por las escrituras que por cualquier otro vicio pasajero. Entonces, la mujer anciana debe ser, en primer lugar, reverente en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, y ahora dice maestras del bien. Maestras del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes. Esa es la tarea de la mujer adulta en la iglesia, que enseñe a las mujeres jóvenes. En vez de andar chismeando, deben más bien enseñar y ser maestras del bien. Hermano, esto no es un oficio en la iglesia. No significa que las mujeres ancianas deben ser pastoras o predicadoras. No, sino que deben enseñar a las mujeres jóvenes de una forma exclusiva y personal. En 1 Timoteo 2:12, Pablo dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y en qué quedamos? Pablo en Timoteo dijo que la mujer no debe enseñar y acá en Tito dice que debe enseñar.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este versículo de 1 Timoteo se le prohíbe a la mujer enseñar en una congregación pasando por encima la autoridad del hombre, pero en Tito se les anima a las mujeres adultas a que enseñen, pero de una manera personal y solamente a las mujeres jóvenes. Esto es lo que Dios espera de toda mujer adulta en una iglesia, que sea una maestra, que enseñe lo que ella ya ha experimentado en su vida personal y en su hogar. Para eso está la mujer adulta en la iglesia, para enseñar a las mujeres jóvenes lo que ella ya ha experimentado en su vida personal y en el hogar. Pero atención con esto. La mujer adulta debe enseñar si tiene el respaldo de haber sido un ejemplo de piedad en su vida personal y en el hogar. No cualquier mujer porque llegó a la vejez está capacitada para enseñar. No, tiene que haber un respaldo. No puede enseñar a los más a las más jóvenes a amar a sus maridos si ella primero no ama a su propio marido. No puede enseñar a las más jóvenes a ser sumisas a sus maridos si ella primero no demostró sumisión a su propio marido. No puede enseñar, porque para enseñar se necesita la escritura y el ejemplo. Por lo tanto, toda la responsabilidad de que una mujer joven casada debe tener, primeramente han de ser características distintivas de la mujer adulta. La esposa joven debe cumplirla, la esposa adulta ya lo ha cumplido, ya lo ha cumplido. Esa es la diferencia. La mujer adulta ya lo ha cumplido y está en condiciones de enseñar a las mujeres jóvenes, porque para enseñar hay que usar la escritura y el ejemplo. ¿Y qué debe enseñar a las mujeres jóvenes? Interesante. ¿Qué le debe enseñar? ¿Cómo hacer el ministerio en la iglesia? No. ¿Qué le debe enseñar? ¿Teología? No. Vamos a ver qué tiene que enseñarle a la mujer mayor. En primer lugar, amar a sus maridos. Eso tiene que enseñarle la mujer mayor a la mujer joven. Amar a su marido. Amar es algo que se aprende, no es algo natural. En los seres humanos, sí, amamos, pero amamos de una forma egoísta y condicional. Pero aquí Pablo habla de amar bíblicamente, es decir, de amar incondicionalmente, amar de la manera en que Dios nos amó y a veces esto implica también amar inmerecidamente. Eso implica, hermano. Y los que somos matrimonio me van a entender. A veces hay que amar inmerecidamente. Y es el primer desafío de una esposa, sin importar si es adulta o joven. ¿Cuál es su primera responsabilidad? Amar a su marido. Amar a su marido. Su marido es la persona más cercana a su vida y también es la persona que más lo conoce. La esposa conoce sus fallas, sus debilidades, sus frustraciones, sus pecados, y a pesar de todo eso debe amarlo y no desacreditarlo o recordarle continuamente su fracaso. La mujer que vive de acuerdo a la sana enseñanza, sea mayor o sea joven, en primer lugar debe mostrar amor a su marido. En Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal al prójimo. El amor siempre bendice, perdona, ayuda, construye. Y querida esposa, tú tienes que amar a tu esposo con todas sus fallas. ¿Sabes por qué? Porque él también tiene que hacer lo mismo contigo. Somos pecadores. Proverbios 31, 11 y 12, hay un hermoso ejemplo de la mujer virtuosa o la mujer ideal. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
La mujer virtuosa le hace bien a su marido, no solamente los días que lo trata bien, todos los días de su vida. Esa es la responsabilidad de una esposa, sea adulta o sea joven, si quiere vivir de acuerdo a la sana enseñanza, amar a su marido, en primer lugar, amar a su marido. La mujer virtuosa ama, bendice, ayuda a su marido todos los días y es incapaz de perjudicarlo. Y también aquí hay un detalle importante. Pablo comienza diciendo que primero la mujer debe amar a su marido, no a sus hijos. Error que muchas esposas en el presente están cometiendo. Ponen a sus hijos antes que su marido. Y eso no es bíblico, eso es en contra de la enseñanza bíblica. Pablo dice que la primera responsabilidad de una mujer es amar a su marido. ¿Por qué? Porque la esposa con su marido es una sola carne. La única relación cercana que Dios creó es entre el esposo y la esposa, no entre los padres y los hijos. Porque la Biblia dice que el esposo y la esposa son una sola carne, no los padres con los hijos. La esposa que pone en primer lugar a sus hijos antes que su esposo no está viviendo conforme a la sana doctrina. Primero debe amar a su marido, porque ella es una sola carne con su esposo, no con sus hijos. Y el día de mañana los hijos se van a casar, se van a ir, ¿y quién va a quedar al lado tuyo? Tu esposo. Tus hijos no, porque tus hijos ya habrán formado otra familia y ya tendrán su corazón y su preocupación en otra mujer. Pero esposa, tu primera responsabilidad es amar a tu marido, no a tus hijos, a tu marido. Recién después, Pablo dice que enseña a amar a su marido, dice amar a sus hijos recién. En segundo lugar, amar a los hijos en segundo lugar. Alguien podrá decir, pero esto es más fácil que amar al marido. Amar a los hijos es más fácil que amar a mi marido. Ya que la mujer ama naturalmente a sus hijos, pero a veces hay maneras en que una mujer no ama a sus hijos, inconscientemente. Hay a veces que las madres no están amando a sus hijos conscientemente. Y les voy a dar algunas razones. Número uno, el no disciplinarlos, no corregirlos, sino darle todo lo que ellos quieren, es una forma de no amar a tus hijos. Hay padres, madres, piensan que le están haciendo un bien si le dan con todos los gustos, pero en realidad lo están perjudicando y en muchos casos lo están preparando para el infierno. Proverbios 13:24, vamos a buscarlo por favor. Proverbios 13:24, un pasaje precioso. Si no lo tiene subrayado, márquelo, especialmente los que son padres. Yo lo tengo bien marcadito ese. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué hace una madre que ama? Corrige a su hijo. ¿Qué hace una madre que no ama a sus hijos? No lo corrige. Le da con todos los gustos. Entonces hay formas en que una madre no está amando a sus hijos cuando no los corrige. El no disciplinarlo, no corregirlo, es una demostración que no es, es una demostración de que no ama a sus hijos. Hay madres que dicen, eh, como yo amo tanto a mis hijos, sería incapaz de castigarlo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, el Padre, al que ama, disciplina. Si Dios, que es 3 veces santo, disciplina a sus hijos, ¿qué? ¿Yo soy mejor que Dios? La disciplina es una de las maneras en que una madre demuestra amor por sus hijos.
Proverbios 23, 13, 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma de la muerte. Impresionante. Según este versículo, el castigo correcto y amoroso de una madre no conducirá a su hijo a la muerte, pero sí la falta de castigo lo llevará quizás a una muerte prematura o al mismo infierno. Entonces, hay una manera de no amar a los hijos cuando no se los disciplina. O se lo disciplina mal. En vez de disciplinarlo, se lo maltrata. Otra manera de no amar a los hijos es sobreprotegerlos. Por supuesto, a los hijos hay que protegerlos, pero no sobreprotegerlos. Los padres deben criar a sus hijos para que dependan de Dios, no de ellos, porque los hijos son de Dios, no son nuestros. Herencia de Jehová son los hijos. Porque si los hijos dependen de los padres, ¿qué será de ellos cuando los padres no estén más? ¿Qué será de ellos? Nosotros tenemos que criarlos para que dependan de Dios, no de nosotros. Una madre que sobreprotege a sus hijos le está impidiendo que madure, que se desarrolle. Los hijos que son sobreprotegidos son miedosos, inseguros y carecen de iniciativa. Y la tercera manera de no amar a los hijos es cubrirle el pecado, es justificar su pecado. Una madre que ama a su hijo lo ayudará a que confiese su pecado a Dios y a restaurar lo dañado. Si tú como madre cubres el pecado de tus hijos, tú no lo estás amando, tú lo estás arruinando a ese hijo. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, las madres deben amar a sus hijos, pero evitar no disciplinarlo no es amarlo. Protegerlo, sobreprotegerlo, no es amarlo. Cubrirle su pecado, no es amarlo. Entonces, hay que aprender a amar a nuestros hijos bíblicamente, correctamente. Pero también dice que las mujeres jóvenes sean prudentes. Significa equilibrada, no extremista. Una mujer que sea sensata, balanceada, sabia, una mujer no extremista, que hoy se ríe todo el día y mañana está deprimida. No, tiene que ser una mujer prudente. Que nosotros no tengamos que decir, ¿y con qué ánimo lo vamos a encontrar hoy? ¿Estará alegre hoy? ¿Estará amargada? No, eso no es ser prudente. Que sea también casta, pura, sin maldad. Significa que descarte de su vida la manipulación, la mentira y la sensualidad, tanto en el hablar y en su forma de vestirse. Que no sea una mujer que coquetee con otros hombres. Eso significa casta, pura. Cuidadosa de su casa. Este es el principal papel que debe desempeñar una esposa, atender el hogar. Es interesante que Pablo dice que el principal ministerio de la mujer mayor y joven es su hogar, no es la iglesia. Todas recomendaciones que Pablo da en Tito capítulo 2 está enfocado en el hogar, no en la iglesia, en el hogar. Su primer ministerio es el hogar, no es la iglesia. Su hogar está antes que la iglesia, porque si no es eficaz en el hogar, tampoco será eficaz en la iglesia. Cuidadosa de su casa también significa tener la casa ordenada y limpia. En esa época la mujer no trabajaba fuera de su casa y era de esperarse que tenga su casa en orden. Hoy la mayoría de las mujeres trabajan fuera de su casa, pero aún así deben ser sabias para no descuidar su propia casa. Y si la mujer decide trabajar fuera de su casa, debe hacerlo para apoyar la economía de la casa y no para evitar hacer las tareas de la casa.
Hoy, lamentablemente, los movimientos feministas están abocados a que las mujeres odien la tarea de ser ama de casa, porque éstas dicen que esto suena a esclavitud y a privacidad de libertad. Pero la Biblia que dice que la mujer que vive conforme a la sana enseñanza debe atender su hogar en primer lugar. Pablo dice aquí que la mujer debe estar abocada a su casa, a su hogar, a su familia, a su esposo, a sus hijos. El papel principal de la mujer es el hogar y después la iglesia. Y bueno, cuando sus hijos se críen y se vayan del hogar, la esposa va a tener mucho más tiempo para poder servir más en la iglesia. Pero mientras tanto, su prioridad es su marido, sus hijos y su casa en orden. Eso es vivir de acuerdo a la sana enseñanza. Todo lo contrario a lo que este mundo enseña. Después Pablo sigue diciendo que sean buenas, significa bondadosas, generosas, también significa de manos abiertas, no es alguien mezquina e insensible a la necesidad de los demás. Proverbio 31:20, hablando de la mujer virtuosa, dice que ella alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una mujer que está abocada a ser generosa con los que menos tienen. La bondad, la bondad sale en la ayuda de los que necesitan y también en ayuda de aquellos que no lo merecen. Una mujer buena, una mujer bondadosa, no solamente ayuda a los que necesitan, sino también ayuda a los que no se lo merecen. Ser buena equivale a ser semejantes a Dios, porque en Lucas 6:35 dice que Dios es bueno con ingratos y con malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Número 7, sujetas a sus maridos. Significa ponerse bajo el gobierno de su marido, recordando que fue Dios quien estableció al hombre como cabeza del hogar. El papel del hombre es amar a la esposa y el papel de la esposa es sujetarse y respetar a su esposo. Y si en algún momento la esposa supera al marido en algún área, no lo desacredite, sino ayúdelo a superarse. El matrimonio no es una competencia, es un complemento. Es un complemento, pero hoy nos quieren hacer creer que el matrimonio es una competencia entre el hombre y la mujer. No, Dios creó el matrimonio como un complemento. Un complemento. Es una ayuda idónea al hombre. Querida hermana, no le robes el liderazgo a tu esposo, porque eso es ir en contra del Dios que creó el matrimonio. Muchas mujeres se asombran del aborto porque va contra el diseño de Dios. Muchas mujeres se asombran del matrimonio igualitario porque eso va contra del diseño de Dios. Pero si tú le robas el liderazgo a tu esposo, eso también va en contra del diseño de Dios, porque Dios creó al hombre para ser cabeza de la mujer. Y una mujer que le roba el liderazgo a su esposo está yendo en contra del diseño de Dios. Lo mismo que es el aborto, el matrimonio igualitario y el feminismo. Ahora acá quiero darle un consejo a los jóvenes. Acá hay jóvenes, varones, mujeres, solteros, y quiero darle un consejo, en primer lugar, a los varones solteros. Cuando busques una chica para casarte, fíjate cómo trata a su padre, porque así te va a tratar a vos. Eso no falla ni en el creyente ni en el incrédulo. Cuando tú quieras buscar una mujer, fíjate cómo trata a su padre. Si esa mujer no respeta a su padre, tampoco te va a respetar a vos. Porque si ella no aprendió su misión en su hogar con su papá, tampoco lo va a aprender con su esposo. A las mujeres solteras les digo, si tú no respetas y obedeces a tu padre, no te cases, porque le arruinarás la vida a un futuro esposo. No te cases, porque si no respetas a tu papá, tampoco vas a respetar a tu esposo.
Ahora, ¿por qué los ancianos mayores, las mujeres ancianas mayores y las mujeres jóvenes deberían tener estas características? Porque hay un propósito. Fíjese en el versículo 5. A ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el motivo por lo cual Pablo le habla a Tito para que estos ancianos, ancianas y mujeres jóvenes vivan de acuerdo a la sana doctrina para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un hombre mayor que no es serio, prudente, está blasfemando la palabra del Señor. Una mujer que no es sumisa a su esposo, está blasfemando al Señor. Para eso están estas exhortaciones, para que el mundo que nos rodea y nos observa no blasfeme el nombre de Dios, no hable mal de Dios, ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de los cristianos, ni de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que mostrar lo que decimos ser. Somos hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios, porque de lo contrario el mundo con razón nos va a apuntar y nos va a decir que nosotros somos unos hipócritas. La palabra blasfemar significa difamar, deshonrar. En otra traducción dice así, para que la palabra de Dios no sufra escándalo alguno. El punto que quiere recalcar Pablo es que no solo las cosas malas que decimos y hacemos, sino también las cosas buenas que dejamos de decir y hacer deshonran a Dios, a su palabra, ante la iglesia y el mundo. Los incrédulos juzgan el valor de nuestra fe más por nuestra manera de vivir que por nuestra teología. Ellos van a juzgar por lo que ven, no por lo que nosotros les decimos. Un filósofo alemán dijo lo siguiente: muéstrenme sus vidas redimidas y quizás me sienta inclinado a creer en su Redentor. Hermanas y hermanos, no vivir de acuerdo o conforme a la sana doctrina es darle lugar a los incrédulos hablen mal de Dios, de su palabra y de su iglesia. Fíjese hasta qué punto es importante nuestra forma de vivir como cristianos. Porque si no lo hacemos conforme a la sana doctrina, el mundo con razón va a hablar mal de Dios y del cristianismo y de la iglesia. De nada sirve conocer la sana doctrina si no estamos dispuestos a obedecerla y a vivirla. Judas conoció la sana doctrina y se fue al infierno. Demas, colaborador de Pablo, conoció la sana doctrina y se fue al mundo. Por lo tanto, no es suficiente conocer la sana doctrina si no la obedecemos o la practicamos. Que Dios nos ayude a mostrar al mundo que somos lo que realmente decimos ser: cristianos, personas que no solo creen en Cristo, sino que viven y se parecen a Cristo. Eso es ser cristiano, hermano. Es ser como Cristo. Pero todo esto comienza en el hogar. Como dijo un predicador, no hay iglesia fuerte si no hay familia fuerte. Y la familia fuerte son aquellas que no solo conocen la sana enseñanza, sino que también la viven. La viven. Pero deben comenzar por los adultos, hombres y mujeres, para que después la próxima generación imite su fe. Hermanos, la iglesia necesita de adultos, en que los jóvenes puedan decir: yo quiero ser como esa persona, yo quiero seguir el ejemplo de esa persona. Quiero terminar, hermanos, con dos breves conclusiones. En primer lugar, Dios espera que los adultos mayores inviertan su vida en bendecir y ministrar a la próxima generación. La vejez en el Señor no promueve la ociosidad, sino todo lo contrario, promueve el servicio y la enseñanza.
¿Para qué queremos llegar a viejo, hermano? ¿Para poder jubilarme y poder viajar por todo el mundo? No, para poderse bendecir a la iglesia y a la próxima generación. Para eso, para poder enseñar y servir y ministrar. La iglesia necesita de la experiencia de los adultos y de la fuerza de los jóvenes. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y para aquellos que todavía no son del Señor, Dios espera de ti que te arrepientas de tus pecados, que te reconozcas pecador, perdido e incapaz de salvarte por ti mismo. Si no, nunca podrás vivir la sana doctrina. Porque ¿quiénes son los que viven la sana doctrina? Aquellos pecadores que se han arrepentido de sus pecados. Que dicen, Señor, yo soy malvado, yo soy un pecador. Y no me puedo salvar por mí mismo, pero creo que tú viniste a este mundo, moriste en esa cruz por mí, por mis pecados, en mi lugar. Señor, sálvame, cambia este corazón egoísta y orgulloso. Sálvame, Señor. Y no importa si tú tienes 10, 12, 13 años, el Señor te puede salvar en cualquier edad. O si eres una persona mayor, ven a Cristo hoy. Deja de vivir como vive el mundo. El mundo dice que vive de una manera vana, hueca, vacía, sin rumbo. Vive de acuerdo a la sana enseñanza y serás un hombre que serás una bendición para la iglesia, para tu familia y para la próxima generación. Vivir sin Cristo es vivir vanamente, es vivir sin un propósito, es vivir inútilmente. Ven a Cristo hoy, pídele perdón al Señor, que cambie tu corazón, que tú quieres ser un hijo de Dios. Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar no a justos, sino pecadores al arrepentimiento.